Hola mi gente bella, gente preciosa, espero que estén todos muy bien, disfrutando de esta tarde, ¿cierto? Eh, o mañana o noche, va a depender del momento en que estés mirando este video. Son días extraños, ¿cierto? Con todo este asunto de la pandemia, pero vamos a procurar quitar un poco el foco de este asunto. Si no me conocen, me presento. Yo soy Cristian González, soy estudiante de budismo de Nichiren Daishonin, miembro de la Soka Gakkai internacional. Y en estos videos yo no hablo en representación de la Soka, sino más bien a partir de mis propias ideas, concepciones, entendimiento. Porque toda la información que leo, obviamente, está filtrada por mi mente y por consiguiente por mi propio contexto. Así que es importante de que nada de lo que yo digo lo tomen como una verdad absoluta, ni siquiera como una información oficial de la SGI. ¿Ya? Si quieren conocer más acerca de la información directamente desde la SGI, consulten el sitio www.sgi.org. Eh, lo que respecta a la información que yo entrego aquí, ¿cierto? Por lo menos lo que mis intervenciones son 100% mías, ¿cierto? Y por consiguiente, no hace falta que me creas nada. Toma lo que te haga sentido, pon a prueba también el conocimiento que adquieres por aquí a través de tu propia experiencia y, por supuesto, complementa tus estudios con otras fuentes que tú estimes apropiadas. ¿Ya? No, perdón, no des nada de lo que escuches por sentado. Cuestiona siempre. De eso se trata finalmente todo esto. Y por supuesto, ábrete a la conciencia o a la posibilidad de que todo lo que crees y todo lo que yo creo también podría estar equivocado. ¿Ya? Eh, es importante no volverse fanático de nuestras propias ideas simplemente porque son nuestras, sino también reconocer que hay un universo entero de posibilidades. Pero esta es la verdad que yo decidí abrazar, es la verdad o la versión de la verdad que a mí me hace sentido. Y el tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante para mí porque de alguna manera también aborda temas, es un tema amplio de todas maneras, pero dentro de él se abordan temas que tienen relación con lo que para mí representa la esencia del budismo Nichiren Daishonin. ¿Ok? Vamos para allá. El tema de hoy se llama Shakubuku. Es la revelación del verdadero potencial. Por ahí yo había hablado acerca de que en una instancia posterior iba a hablar del tema del Shakubuku y este texto está pero ideal para hablar del tema. ¿Ok? Dice así. Dice, el propósito y objetivo del budismo es el logro de la felicidad de las personas. La vida interior de cada uno de nosotros está plena de posibilidades inexploradas, de profundas reservas espirituales de sabiduría, coraje, energía y creatividad. Lo bello y maravilloso de cada ser humano es que podemos dar forma y expresión a ese potencial en una variedad infinita de acuerdo con las particularidades de nuestro carácter, cultura, personalidad y pasión. El objeto del budismo es hacer que las personas adquieran conciencia de ese potencial ilimitado dentro de su vida y puedan hacerlo surgir. El budismo refuta el sentimiento de impotencia que podemos llegar a experimentar ante el sufrimiento y los desafíos constantes de la existencia. Por el contrario, nos permite aprovechar nuestros recursos internos para transformar cualquier sufrimiento y hallar plenitud y sentido de propósito dentro de nosotros mismos. Este párrafo de por sí ya es muy valioso para mí. Es una de las cosas, bueno, yo creo que todo lo que sucede en mi contexto lo estoy creando de alguna manera, aunque no sea consciente de ello, incluyendo las cosas que no me gustan, ¿cierto? Pero este texto en particular eh, lo siento con un propósito particular en mi vida. Es recordarme también el valor inmenso que poseo yo como individuo. Y también yo estoy aquí para recordarte a ti el valor increíblemente grande y poderoso que tú tienes. ¿Ya? De eso se trata el budismo. Con frecuencia las personas confunden, ya lo había mencionado en otros audios, ¿cierto? Confunden el budismo como que piensan de que es una versión
por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sé que suena extraño, pero es como una versión del cristianismo, pero oriental, que en lugar de adorar a Jesús, adoramos al Buda. Pero bueno, yo no sé en realidad, no conozco todas las vertientes de budismo, me imagino que sí hay algunas que funcionan así. Pero el budismo de Nichiren Daishonin en particular, esta vertiente japonesa que deriva del estudio del Sutra del Loto, ¿cierto? De Nichiren Daishonin, el creador de esta corriente, ¿cierto? En Japón, en el siglo XIII, no se concentra necesariamente en la búsqueda de congraciarse con alguna entidad externa que nos puede premiar o castigar a partir de nuestras acciones, ¿cierto? No estamos adorando a Nichiren Daishonin ni al Buda Shakyamuni. De hecho, literalmente no estamos adorando a nadie. O sea, esa yo creo que sería lo más importante de entender. Pero si acaso hace falta usar este lenguaje de adorar, de rendir culto, ¿cierto? El budismo de Nichiren Daishonin lo que busca en el fondo es que nosotros seamos capaces de rendirle culto a nuestra propia vida, ¿cierto? A tener un respeto y una devoción plena hacia nosotros mismos, ¿ok? Y no se trata de un ejercicio egoico, de pensar que, pero ¿cómo? Si te amas a ti mismo, eso es súper ególatra. No, no, porque la egolatría, digamos, este amor, si que proviniera realmente del ego, provendría de la idea de que yo soy superior al resto. Y no se trata de eso, al contrario. Se trata también de entender que todos somos igual de valiosos porque todos somos una expresión de la ley mística. ¿Ok? Eh, el objetivo del budismo, como digo, no es congraciarse con una entidad externa, sino conducir a los individuos hacia un estado de felicidad y de sabiduría que les permita expresar su vida plenamente, que les permita sacar todo su potencial, ¿cierto? Cada uno de la manera especial, por así decirlo, ¿cierto? No creo en el especialismo, y tampoco es lo que el budismo difunde, pero sí distintiva, esa es la palabra. Cada uno de la manera distintiva, ¿cierto? Que lo caracteriza, porque ninguno de nosotros es igual a otro, cada uno es distinto. ¿Ok? A eso se le puede llamar especial, pero claro, alguien podría venir y decirme, pero si todos somos diferentes, entonces nadie es especial. Y sí, es cierto, ¿ok? Entonces no es especial en el sentido de que yo valgo más que el resto, sino que yo puedo aportar algo que nadie más puede aportar, porque yo soy único, pero el otro también, y el otro de allá también, y todos, porque todos somos parte de este corpus y de potencial ilimitado al que le hemos llamado la ley mística. ¿Ok? Entonces, el budismo de Nichiren Daishonin nos viene a recordar el potencial infinito que ya somos, a expresarlo y a vivir plenos y felices y en armonía. ¿Ok? Sigue así. En la vasta tradición del budismo del Sutra del Loto, es la enseñanza que define con mayor claridad este profundo potencial y la que establece que éste existe por igual en la vida de todo individuo. Enfatiza que el propósito de las enseñanzas budistas es permitir que todos los seres humanos se conecten con dicho potencial en el aquí y el ahora. El Sutra del Loto es notable también por su enseñanza del vehículo único, que todo lo abarca y expresa la verdad última del budismo, que todas las personas pueden manifestar la budeidad y tienen el derecho a ser felices. Esto también es un poco opuesto, puede ser un poco controversial, ¿cierto? Para las personas, no solamente en Occidente, sino que en todo el mundo, que básicamente hemos crecido con un condicionamiento que nos dice que este es bueno, este es malo y que este merece tal cosa y este... Pero claro, ¿qué sabemos nosotros lo que merece cada cual? Lo que yo sí sé o lo que yo sí creo a partir de lo que nos enseña el budismo, ¿cierto? Y muchas otras corrientes espirituales, es que todos merecen la felicidad y eso no tiene que ver con lo mal o bien que hayan hecho. ¿Ok? Es un concepto muy extenso, yo sé que a algunos les puede molestar porque alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser que ese tipo que violó y mató a qué sé yo, ¿cierto? Va a tener derecho a ser feliz? Claro, es difícil, porque nosotros estamos mentalizando y definimos que esta persona es buena o mala, pero el asunto es que esa persona, independiente de lo terrible que haya hecho, también lleva
la semilla de la budeidad en su interior y también la puede expresar en esta existencia. ¿Ok? ¿Significa eso que deba pasar por encima de las leyes del hombre? No. ¿Ok? No significa eso. Significa que ese hombre incluso puede iluminarse estando en la cárcel condenado a muerte y sin embargo conectar con esa budeidad inherente ahí. ¿Ok? Y eso no significa que lo externo vaya a cambiar. Significa que él revolucionó su vida. ¿Ok? Y como nosotros, los budistas, digamos, o los practicantes del budismo, creemos también en la posibilidad de la eternidad de la vida, podemos también pensar que esa persona en una próxima existencia va a poder expresarse de nuevo en una forma nueva, con una mentalidad nueva, con una vida nueva, que va a reflejar ese cambio también en su estado de vida, ¿cierto? Dice acá, pero insisto, cuando hablo de felicidad también eso es importante, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la felicidad está definida por los indicadores externos. Decimos, pero ¿cómo yo voy a ser feliz si soy pobre? Cuando sea rico voy a ser feliz. Bueno, muchas personas que han vivido rodeadas de riquezas y de lujo y a las que aparentemente todo les sale bien, de todas maneras son infelices. Y hemos visto a veces cuando actores reconocidos, renombrados, ¿cierto? Que sabemos que viven muy bien y que tienen relaciones de, qué sé yo, muy aparentemente, porque no sabemos más allá de lo que vemos en televisión, ¿cierto? Que parecen tener relaciones saludables, ¿cierto? Y divertidas y pasarla bien todo el tiempo, finalmente terminan incluso suicidándose. Y uno dice, pero ¿por qué? Si tenía todo. Pero ¿qué sabemos nosotros en realidad? Nosotros creemos que tienen todo porque tienen cosas que nosotros pensamos que cuando las tengamos vamos a ser felices, pero no funciona así. ¿Ok? Entonces la idea es reconocer esta felicidad en nosotros mismos y que no depende del contexto. ¿Ok? Suele ser que cuando las personas empiezan a elevar su vida, su contexto también comienza a mejorar. Eso lo hemos visto. Y de hecho por algo también se estimula a la gente a expresar sus deseos durante el Daimoku, ¿cierto? Pero la felicidad verdadera no está regulada por estos indicadores externos. Está en nosotros. De eso se trata. ¿Ok? Y reconocer y sacar a la luz esta felicidad inherente puede ocurrir en cualquier momento, independiente de las circunstancias externas. ¿Ok? Porque está en nosotros, vive en nosotros. Esta budeidad está en ti. Está en ti. El Buda vive en ti. ¿Ok? Y cuando digo que el Buda vive en ti, no me refiero a específicamente la persona de Nichiren Daishonin o del Buda Shakyamuni. ¿Ok? Me refiero al, si tú eres Juan, me refiero al Buda Juan que habita en ti. ¿Ok? Buda no es una persona, Buda es un estado de vida. ¿Ok? En el fondo, entonces, cuando oramos Nam-myoho Renge-kyo, es como si le estuviéramos orando a nuestro propio Buda diciéndole despierta, despierta, ¿cierto? Los textos budistas definen dos métodos básicos de exponer esa verdad. El primero, denominado shoyu en japonés, implica compartir esa concepción de la vida sin desafiar directamente las creencias de los demás. ¿Ok? Y el segundo, llamado shakubuku, es una expresión más enérgica de la verdad y un reto a las creencias que rebajan la vida humana. Entonces, shakubuku, que es el término que estamos hoy día revisando, eh, no tiene tanto que ver, y esto lo digo para los miembros, ¿ok? Si eres miembro de la SGI me vas a entender. El término shakubuku no tiene tanto que ver con enrolar gente para la SGI, ¿ok? Que es un error de concepción con el que me encuentro muy a menudo. No tiene que ver con eso. No haces shakubuku solamente cuando invitas gente y va a reuniones, etcétera, etcétera. ¿Ok? También hay shakubuku. Cualquier momento en el que tú estás ayudando a otra persona a reconocer el inmenso valor que tiene, ¿ok? Independiente de su historia personal, de sus posesiones, eh, de todo, incluso de cómo se siente, ¿ok? De la identidad que se ha creado para expresarse en este mundo. Cuando llevas a esa persona a mostrarle que en realidad lo puede lograr todo, que en ella reside un potencial inmenso para ser feliz y lograr todas las cosas que se proponga, en lugar de
de compadecerte de él en un sentido negativo y decirle pobrecito tú, como que si yo fuera más grande que él, ¿cierto? Cuando le llevas a reconocer que él lo puede todo, que todo existe en esa persona, el potencial inherente del Buda está en esa persona, incluso si no usas esas palabras, ¿cierto? Ahí estás haciendo Shakubuku. Cuando dejas de hacerle sentir a esa persona que está a merced del destino y de las circunstancias, cuando le haces ver que puede crear su propia vida, ¿ok? El Shakubuku es una práctica para los demás. Es un ejercicio concreto de amor compasivo y de fe en la naturaleza de Buda. Es un acto que expresa el más elevado respeto por las personas, una acción que requiere la valentía de hablar en profundidad acerca de las enseñanzas del budismo. Tal vez practicar para uno mismo parezca una opción más cómoda, pero no es ese el auténtico camino hacia la iluminación. ¿Ok? Durante el siglo XIII, unos 1500 años después de la muerte de Shakyamuni, fundador del budismo, esta doctrina se había establecido firmemente en Japón, pero se había dividido en numerosas escuelas que contendían unas con otras en su afán de demostrar que representaban la verdadera enseñanza de Shakyamuni. Algunas habían llegado incluso a asociarse a las estructuras de poder corruptas y opresivas que imperaban por entonces. Por supuesto, esto va sin ninguna clase de juicio porque es un proceso natural que suele ocurrir con las religiones, ¿cierto? Tomemos en cuenta que a estas alturas el budismo es una religión que ya tiene cerca de 2500 años de historia, ¿ok? Y se expandió por todo el Asia. Y en la medida en que se expandió por toda el Asia inicialmente, ¿cierto? Eventualmente en Occidente también, muchos de estos países que lo absorbieron también sincretizaron parte del conocimiento budista con sus propias religiones, ¿cierto? Y como suele suceder también en la historia de muchas religiones, algunas de estas escuelas o tendencias o religiones o subreligiones, digamos, budistas, ¿cierto? Se empezaron a relacionar y a servir también a los poderes, ¿cierto? Fácticos, como decían por ahí, a los poderes de ese instante, a los reyes o a los emperadores, al gobierno, ¿cierto? A los shogunatos, en el caso de Japón. Entonces, de alguna u otra manera se fueron contaminando, entre comillas, ¿cierto? De aspectos que no eran necesariamente budistas. Y además con teorías y palabras rimbombantes, ¿cierto? Que lo hacían ver como algo lejano. Entonces, Nichiren Daishonin en el siglo XIII aterriza estas ideas y las lleva a la simplicidad que yo estoy procurando transmitir ahora, con mayor o menor éxito. Bueno, no lo sé, verán ustedes también. Vamos a ver también si de alguna manera esta información impacta en tu vida, que eso es lo importante, impacta positivamente. ¿Ok? Em, pero en ese contexto, como decíamos, vivía Nichiren Daishonin. Para los que no lo conocen, un monje budista, ¿cierto? Fundador del budismo que practicamos nosotros, del budismo de Nichiren Daishonin, lleva su nombre. Y él vivió entre el año 1222 y el año 1282. O sea, en la época de los shogunes, de los samuráis, ¿cierto? Donde el emperador estaba ahí, ¿cierto?, encima de todo. El Nichiren Daishonin era este monje fundador del budismo que practican estos miembros de la Soka Gakkai, y después de estudiar extensamente las enseñanzas budistas, Nichiren comenzó a refutar vigorosamente las doctrinas que consideró que apartaban de las enseñanzas positivas. O sea, las enseñanzas que afirmaban, o sea, empezó a refutar las enseñanzas que no afirmaban la santidad de la vida, como lo expresa el Sutra del Loto. ¿Ok? Si se dan cuenta, Nichiren Daishonin no está refutando a las otras porque diga que no, que están todos equivocados, yo tengo la razón, sino que está refutando las otras enseñanzas que no reconocen la importancia del valor de la vida propia. ¿Ok? Eso es la importancia de Nichiren Daishonin y la importancia del budismo que él está proponiendo, basado, ¿cierto?, en lo que él ha aprendido y estudiado del Sutra del Loto. ¿Ok? Nichiren prosiguió su labor,
Pese a las severas persecuciones a que lo sometieron las autoridades, basado en su convicción de que las filosofías distorsionadas que alentaban la pasividad y la impotencia eran las principales causas de sufrimiento y de discordia social. Ok, me van a dar un segundo para tomar un poquito de café y mojar un poquito mi garganta para poder seguir hablando. Gente bella, en el fondo, Nietzsche o este texto, este párrafo, nos está mostrando que en aquella época, ¿cierto? Con mucha frecuencia el budismo se ponía más bien de parte de estos poderes, ¿cierto? Y que además algunas de estas escuelas de budismo como que hacían parecer al ser humano impotente frente a las adversidades, como que en el fondo teníamos que resignarnos, como quien dice, es nuestro karma y hay que aceptarlo, ¿ok? Pero Nichiren Daishonin se dio cuenta de que no se trataba de eso, no se trataba de resignarse frente a las vicisitudes de la vida ni de aceptar las cosas porque así son, sino más bien de comprender que nosotros en nuestro interior poseemos un inmenso potencial, que todos lo poseen y que no hay que esperar a reencarnar 1.000.000 de veces para poder expresarlo, sino que hoy, ¿cierto? Aquí y ahora, ahí donde estás tú, ese potencial inherente puede ser expresado ya, porque el Buda vive en ti, ¿ok? Algunas interpretaciones de los esfuerzos apasionados realizados por Nichiren a veces han oscurecido el hecho de que el Shakubuku es en primer lugar y antes que nada un diálogo abierto. ¿Ok? Entonces, Shakubuku básicamente tiene que ver con los esfuerzos que hacemos por compartir estos puntos de vista. ¿Ya? Nichiren siempre mantuvo su compromiso con el diálogo y declaró: mientras personas de sabiduría no demuestren que mis enseñanzas son falsas, jamás claudicaré. ¿Ok? Así dice Nichiren Daishonin. Sus oponentes no quisieron correr el riesgo de debatir con él y en vez de ello se confabularon para perseguirlo. El Sutra del Loto brinda un modelo de Shakubuku en la persona del Bodhisattva jamás despreciar. Jamás despreciar es el nombre, ¿cierto?, de un personaje que aparece mencionado en los sutras, ¿cierto?, que se llama así, el jamás despreciar. Bodhisattva, para los que no conocen el término, en palabras muy sencillas, es básicamente una persona que entrega su vida al trabajo de velar por su propia felicidad y además servir a la felicidad de los demás, ¿cierto? En el fondo es también un guía. En el fondo es una persona que enciende una luz para iluminar el camino de otros junto con el suyo. ¿Ok? Y jamás despreciar era su nombre, ¿cierto? Seguramente tenía otro nombre, pero así se le conocía. Se inclinaba ante todo aquel con quien se encontraba, diciéndole que lo reverenciaba profundamente porque poseía la naturaleza de Buda. ¿Ok? Entonces, este bodhisattva, que se llamaba jamás despreciar, él iba por el mundo, por la vida, y con quien se encontraba, no importa quién fuera, no importa si era rico, pobre, mujer, hombre, lo quien fuera, él se inclinaba, ¿cierto? Y le demostraba su reverencia profunda porque reconocía en el otro la existencia del Buda. ¿Ok? Sin sus acciones, sin embargo, al comienzo solo fueron motivo de burla y de agresión. Dirigiéndose directamente a la naturaleza de Buda de los demás, lo que el Bodhisattva jamás despreciar estaba refutando esencialmente era la visión limitada que las personas que encontraba tenían de sí mismas. ¿Ok? En el fondo, bueno, yo creo que a Bodhisattva jamás despreciar le iría más o menos parecido hoy día, ¿cierto? Con tanta apatía que podemos encontrar, bueno, seguramente hay alguna razón por la cual también yo la veo, pero con tanta apatía, con tanta discordia, ¿cierto? Donde la gente toda piensa que tiene la razón y la que no se siente pisoteada y siente que está a merced de los demás, ¿cierto? Que de pronto viene alguien y te saluda, y saluda a todos, ¿cierto? Con reverencia y haciéndoles notar que son magníficos y que todo el potencial de la vida reside en ellos. Yo creo que no tendría la mejor recepción, ¿cierto? Pero es así. Por lo menos para nosotros como budistas es así. Se trata de empezar a reconocer que no importa quién sea el otro, no importa lo que esté haciendo, lo que haya hecho, el potencial del Buda reside en él y por consiguiente todo ser humano es digno de mi respeto. ¿Ok? Es así de sencillo. Es que estas enseñanzas, si lo analizas, por muy extensos que sean los textos, al final son tan sencillas. Parecen tan sencillas, pero nos cuesta vivir
a través de ella, o creemos que nos cuesta vivir a través de estas enseñanzas, porque estamos acostumbrados, porque de alguna manera pensamos que es más cómodo seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. ¿Ok? Pero el espíritu de Shakubuku nunca implica una preocupación superficial y argumentativa de probar que la visión de uno es superior a la de otros. ¿Ok? Eso es importante, gente. Sobre todo si eres miembro. No se trata de convencer a otro de que tú tienes razón. De que, yo soy budista y por consiguiente esto es la verdad y lo que crees tú está equivocado. No. No se trata de eso. ¿Ok? La difusión del budismo no se trata necesariamente incluso de que otras personas se vuelvan budistas. No. ¿Ok? De alguna manera, cualquier persona que reconoce que el potencial infinito inherente, ¿cierto?, de este universo reside en ella, cualquier persona que reconoce eso de uno u otro modo, está siendo budista. ¿Ok? No importa cómo le llame a ese potencial. Es cosa de nombres. ¿Ok? De hecho, perdón por irme a otras tradiciones, pero Neville Goddard, ¿cierto?, místico del siglo XX, que ya lo he mencionado en otros audios, nos recuerda también que aquello que llamamos Dios, por lo general, ¿cierto?, se está expresando en nosotros mismos y que no es una entidad externa a la que debiésemos buscar en el cielo o en la iglesia, sino que reside en nosotros. Sucede más o menos parecido, quizás son concepciones diferentes en lo textual, digamos, en lo sintáctico, pero yo creo, y esto es muy personal, yo creo que en el fondo refieren a lo mismo, es reconocer que eso que llamamos Dios, que llamamos universo, que llamamos la vida, que llamamos el cosmos, ¿cierto? Que llamamos, como le llamemos, este poder inmenso, ¿cierto?, al cual con frecuencia nos referimos buscándolo fuera de nosotros, en realidad se está expresando en nosotros mismos, ¿ok? Y en cualquier ser humano, en todos. Ese reconocimiento nos va a llevar a amarnos de verdad a nosotros mismos y a amar de verdad también a los demás. ¿Ok? Bueno, lo dice acá. Sigue, el párrafo termina así. Dice, es el espíritu de constante amor compasivo. El espíritu de Shakubuku es el espíritu de constante amor compasivo que permite que otra persona crea en el inmenso e inexplorado potencial de su vida. Qué bello esto. Es el espíritu del Shakubuku, ¿cierto? El espíritu del Shakubuku, que es el concepto que estamos tratando hoy, finalmente, es el espíritu de constante amor compasivo que permite que otra persona crea en el inmenso e inexplorado potencial de su propia vida. ¿Ok? Que otra persona crea en sí misma. 100%. De eso se trata. El espíritu de Shakubuku se trata de, en el fondo, ayudar a las demás personas a creer en sí mismas. Si en ese proceso esa persona quiere integrarse y ser parte de este movimiento, bienvenido sea. ¿Ok? Pero, sobre todo para ti, que eres miembro, ¿cierto? Olvídate de esforzarte por sumar miembros a la SGI. ¿Ok? Si esa persona ve que tú estás motivada y que pertenecer al movimiento te hace bien, seguramente va a querer participar. ¿Ok? Pero no es el propósito principal. El propósito principal no es sumar puntos. ¿Ok? Porque además nadie te lleva la cuenta. El propósito principal es ayudar a otras personas a encontrar su propio potencial y a expresar su máxima posibilidad. ¿Ok? Reconociendo que son una expresión de la ley mística o como ellos prefieran llamarle. ¿Ya? Este artículo es una adaptación de otro artículo publicado en la revista SGI Quarterly en abril de 2011. No sé por qué lo mencioné, es un poco irrelevante. Pero eso es, gente bella. Espero que les haya interesado, espero que les sirva, espero que les guste. Y no se olviden de lo que yo dije al principio también, porque yo sé que hay personas dentro de la SGI que seguramente pueden estar en desacuerdo con mis puntos de vista, y está muy bien. Hay gente que quizás no pertenecen ni quieren relacionarse con la SGI, pero que sin embargo ven estos videos y que también pueden estar en desacuerdo con mis puntos de vista. Y está perfecto, ¿ok? Yo no vine aquí a convencerte de nada y ni espero ni siquiera tener la razón. No se trata de eso.
Lo que yo quiero es ofrecerte una visión distinta, una posibilidad distinta. Y no solo a ti, ¿ok? Sino también a mí. ¿Ya? Porque no se trata de, como dije en un principio, de que yo lo sé todo. Yo no soy un gurú, ¿ok? Soy un estudiante de budismo de Nichiren Daishonin y aprovecho instancias como esta para profundizar en mis estudios. O sea, yo estoy leyendo para aprender, no solamente para compartirte. Así que, gente linda, los dejo hasta aquí. Un abrazo grande y que tengan una bella y excelente y productiva e iluminada semana. Chao.